Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno, qué lindo podernos volver a reunir por este medio para escudriñar juntos la bendita y maravillosa palabra de Dios y ser edificados, exhortados y animados por la palabra. Antes de iniciar nuestra enseñanza, le voy a pedir que por favor usted me acompañe a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por el privilegio que nos das en esta noche, Señor, de podernos reunir por este medio, Señor, para escudriñar juntos tu palabra y ser edificados, exhortados, consolados por ella y por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, gracias por ese regalo maravilloso y hermoso que tú nos has dado de tu palabra, Señor, porque tu palabra nos edifica, nos consuela, nos guía, nos enseña, nos exhorta. Tu palabra también, Señor, nos confronta, nos corrige, para que estemos preparados para toda buena obra, Señor. Gracias, Padre, por haber abierto los ojos de nuestro entendimiento para que nos resplandeciera la luz del Evangelio y pudiéramos ser salvos, teniendo perdón de pecados y vida eterna, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y nos enviaste tu Espíritu Santo para que abriera nuestros ojos, Señor. Padre, gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros y aún la da, Señor, todos los días intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte y para que tu buena, agradable y perfecta voluntad sea hecha en nuestras vidas. Padre, también te damos gracias por el regalo de tu Espíritu Santo que tú enviaste a cada uno de nosotros para que estuviera con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, Señor, enseñándonos, guiándonos, empoderándonos, ayudándonos en todas las cosas, defendiéndonos, santificándonos, Señor, y en fin, llevándonos de gloria en gloria y de victoria en victoria hacia la vida eterna y hacia la formación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros, perfeccionándonos día a día hasta el día de Jesucristo. Señor, en esta noche venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo, que permanece con cada uno de nosotros y sobre nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que aún quede en nuestras mentes, Señor, como resultado de la vida que llevamos en la carne antes de conocerte, y que se oponga el conocimiento tuyo a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos y por sobre todo prepare nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual tu palabra como semilla sea sembrada y crezca y produzca mucho fruto para gloria tuya, Señor. Padre, gracias también porque tú enviarás esta noche a la vida de cada uno de nosotros palabra de vida, Señor, de bendición y de vida eterna, porque tu palabra dice, Señor, que cuando estamos juntos y en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Te damos gracias, Señor, por esa porción que enviarás a nuestras vidas en esta noche. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a esta transmisión. Qué privilegio el tenerles en esta noche presentes. Muchas gracias por sintonizarnos como siempre. Es una bendición para nosotros el poder conectarnos y que usted se conecte con nosotros para escuchar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a terminar nuestra serie de tres enseñanzas acerca de Dios como Padre. ¿Y por qué es importante esta enseñanza? Porque muchos de nosotros como creyentes llamamos a Dios Padre y nosotros nos llamamos hijos de Dios, pero realmente no entendemos la dimensión de lo que significa que Dios sea nuestro Padre, ni entendemos nosotros la dimensión de lo que significa caminar como hijos de Dios. Simplemente tenemos alguna información al respecto, pero la palabra de Dios, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 19, Pablo ora por los creyentes de Éfeso que ya eran salvos y que incluso tenían obras que manifestaban que verdaderamente eran salvos,
pero Pablo ora que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de conocimiento, y de revelación en el conocimiento de Él como Padre, para que sepan la esperanza a la cual les ha llamado, la herencia que tienen con todos los santos y la supereminente grandeza del poder que opera en ellos. Y eso es aplicable también a cada uno de nosotros. Muchos de nosotros solo entendemos que somos salvos, que tenemos perdón de pecados y vida eterna, y un poquito más de algunas cosas que están en la palabra, pero no entendemos toda la dimensión de lo que significa que el Señor sea nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos. Y esto también nos lo evidencia la palabra en la parábola del hijo pródigo. Ahí encontramos a un padre que tenía dos hijos. Uno de ellos era el hijo pródigo, que después de que le da la herencia material, el hijo pródigo se va de la casa, va a desperdiciar sus bienes, cae en pecado y cae en otra serie de situaciones que lo llevan al hoyo de la desesperación, donde él vuelve en sí, se arrepiente y dice: en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí muero de hambre. Regresaré y le diré a mi padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso quiere decir que el hijo tenía más mentalidad de jornalero o de empleado que de hijo. Y por el otro lado también encontramos al hijo mayor, que se enoja cuando el padre hace una fiesta por el regreso del hijo menor y le dice en son de reclamo: yo siempre te he servido y tú nunca me has dado ni un cabrito para que me lo goce con mis amigos. Y sin embargo, él ya había recibido una herencia, pero no había tomado posesión de ella porque no se sentía heredero, él se sentía jornalero, estaba esperando salario, se sentía empleado, estaba esperando salario, no estaba esperando herencia. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Somos salvos, vivimos por gracia, pero vivimos orando, sirviendo al Señor, leyendo la Biblia, etcétera, etcétera, pero porque estamos esperando que el Señor nos dé su favor o nos dé respuestas o nos bendiga a cambio de eso que nosotros hacemos, y no nos damos cuenta que ya tenemos todo lo que es del Padre, como el padre de la parábola del hijo pródigo le dice al hijo mayor: hijo, todas las cosas que yo tengo son tuyas, pero tú no las has disfrutado porque no has entendido que son tuyas. De la misma manera, nosotros como hijos muchas veces no entendemos todo lo que tenemos en el Padre, que son las increíbles riquezas de su gracia, como dice la palabra en Efesios en el capítulo 2. Y eso es lo que estamos tratando de descubrir, de escudriñar juntos en estas enseñanzas, a través de ver cómo es Dios como Padre, aprender cómo es Dios como Padre. Y algunas de las cosas que hemos visto después de esta serie, el día de mañana vamos a comenzar otra serie que se llama Los regalos y privilegios de Dios como Padre para nosotros sus hijos, para seguir profundizando en esas riquezas de su gracia para con cada uno de nosotros, y para que cada día cada uno de nosotros vivamos realmente como verdaderos hijos de Dios, aprovechando todo lo que Dios nos ha dado. Recordemos que Él dice que recibamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepamos cuál es la herencia que tenemos con todos los santos. Porque como hijos fuimos hechos herederos de Dios en Cristo Jesús. Entonces tenemos una herencia, pero para poder disfrutar de esa herencia necesitamos conocer de qué se trata esa herencia. Y eso es lo que hemos estado escudriñando en estas series que le hemos llamado Abba Padre, y que esta es la segunda o la tercera parte que se refiere a cómo es Dios como Padre. Entonces hemos visto en las dos enseñanzas anteriores de esta serie que, en primer lugar, Dios como Padre da lo mejor de sí por sus hijos. Y esto nos lo evidencia dándonos al Señor Jesucristo
para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados y para que tuviéramos vida eterna. Y Él dio al Señor Jesucristo porque era lo mejor que Él tenía, incluso aún mejor que su propia vida. Para nosotros los padres, la vida de nuestros hijos es mucho más valiosa que nuestra vida. Cada uno de nosotros, si fuera necesario en algún momento de la vida que estuviéramos en la disyuntiva, que si nosotros morimos, eso implica que tengan vida nuestros hijos, la mayoría de nosotros como padres con gusto daría su vida para que sus hijos continuaran viviendo. Porque para uno de padre la vida de los hijos es más valiosa que la propia vida. Y el Señor dio la vida de lo más valioso que tenía, que era la vida de su Hijo, por cada uno de nosotros, como nos lo enseña la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 32, dice la palabra: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, no solo nos dio lo mejor, también nos da con Él todas las cosas. Pero ¿cuáles son todas esas cosas? Esas cosas son las que vamos a comenzar a escudriñar el día de mañana, que son innumerables. Y yo creo que no nos alcanzaría toda la vida para poder entender todas esas riquezas o saber todas esas riquezas de la gracia del Señor. Pero vamos a ver algunas de esas riquezas de la gracia para que las podamos ir disfrutando cada día más y apropiándonos de ellas. Una herencia necesita que nosotros tomemos posesión de ella. Una cosa es que en el papel diga que nosotros somos herederos y otra que tomemos posesión de la herencia. Tomar posesión de la herencia es apropiarse de ella y vivirla y usarla. Y eso es lo que el Padre quiere de nosotros. No solo quiere que sepamos que tenemos una herencia, sino que quiere que sepamos cuál es esa herencia y la vivamos, porque Él ya nos dio todas las cosas con Cristo. Luego, también vimos que un padre desea lo mejor para sus hijos. Y nuestro Padre, nuestro Abba Padre, nuestro Papito, desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y esto nos lo evidencia la palabra de Dios en varios pasajes, como por ejemplo en 3 de Juan capítulo 2. Yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. O en Proverbios 4:18, que la palabra de Dios dice que la vida del justo, los hijos de Dios, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O en Jeremías 29:11, que la palabra de Dios dice que Él tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. O sea que el Padre también desea lo mejor para cada uno de nosotros, sus hijos. Un padre también desea tener comunión, intimidad, presencia real en la vida de sus hijos. Y Dios no es la excepción. Si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, dice la palabra, cuánto más Dios no hará algo mejor por nosotros, sus hijos. Y el Señor desea tener comunión con nosotros, intimidad con nosotros. Necesita tener o quiere tener una presencia real en la vida de nosotros. No, Dios no quiere ser algo externo, algo lejano, sino algo íntimo, algo cercano. De hecho, la palabra de Dios dice que Él no nos deja ni nos desampara, que Él es nuestro guardador y nuestra sombra a nuestra mano derecha. Es decir, Él siempre está con nosotros. El problema no está en Él, el problema está en nosotros, que no buscamos esa intimidad o esa comunión como deberíamos hacerlo. La buscamos quizá momentáneamente o esporádicamente, pero no estamos disfrutando de la comunión con Él permanente que podríamos tener, porque Él no nos deja ni nos desampara. Muchas veces nuestra religiosidad nos impide tener esa comunión, porque pensamos que para tener comunión con el Señor tenemos que estar o de rodillas o en un cuarto encerrados o solo en el templo, cuando la palabra de Dios dice que oremos sin cesar y que levantemos manos santas al Señor en todo lugar y que agradezcamos por todo. Eso implica que podemos orarle al Señor en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en todo tiempo. Y
La palabra de Dios nos lo enseña en Santiago 4:5. Dice la palabra que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y en Cantares capítulo 2, versículo 14, dice: déjame escuchar tu voz. Es tan agradable el verte y tan dulce el escucharte. Y eso habla del anhelo del corazón de nuestro Padre de tener intimidad con cada uno de nosotros. También vimos que el padre quisiera estar, que un padre, cualquier padre de nosotros terrenales, quisiéramos estar con nuestros hijos todo el tiempo para protegerlos de todo mal. Para nosotros no es posible. Pero el Padre, nuestro Abba Padre, nuestro Papito, siempre está con nosotros precisamente para guardarnos de todo mal. Isaías 46:4 dice: y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos, cuando tengan canas, todavía los sostendré. Yo los hice y seguiré cargando con ustedes, yo los sostendré y los salvaré. Y seguiré cargando con ustedes no es algo gravoso, no implica, son una carga, no, esto está implicando que Él nos va a tratar como bebés. A los bebés los papás los cargan, los apapachan, los abrazan, y de la misma forma nos está diciendo el Señor: aunque estemos viejos, para Él seremos como bebés, y Él nos apapachará, Él nos sostendrá y Él nos guardará y cuidará todo el tiempo. Por ello la palabra en Hebreos capítulo 4:16 también nos lo enseña. Dice que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y esto implica comunión con el Señor en todo tiempo, en todo momento. Luego, un padre, y lo vimos en el Salmo 127, le da a sus hijos identidad, les da, lo vimos en Génesis 1:26 al 28, que el propósito de la paternidad, uno de los propósitos de la paternidad es darle a los hijos identidad, valor, seguridad, aceptación y pertenencia. Y el Señor hace exactamente eso y nos lo enseña en los pasajes de Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28 y Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Muchas de las cosas, muchos creyentes no hemos entendido esta cuestión de que en el Señor tenemos identidad, valor, propósito, seguridad, aceptación y pertenencia. Y entonces estamos buscando a través del activismo y a través del titulismo o la búsqueda de títulos el sentirnos con una identidad, con un valor, con una seguridad, con una aceptación y con una pertenencia, cuando ya la tenemos todos en el simple y sencillo hecho de ser hijos de Dios. Ser salvos, nacidos de nuevo e hijos de Dios. No necesitamos ningún título adicional, no necesitamos ninguna actividad adicional. Lo de los títulos simplemente significa una asignación que el Señor nos da, no una identidad, no un valor, no una aceptación, sino simple y sencillamente una asignación como colaboradores de Él. Porque nuestra identidad, nuestro valor, nuestra aceptación y nuestra pertenencia a Él está en el hecho de que somos hijos de Dios y nada lo va a cambiar. Nuestro activismo no va a cambiar el que Dios nos ame más o el que seamos más hijos de Dios o el que seamos más aceptados. Ni los títulos nos van a dar mayor aceptación delante del Señor, ni mayor amor, ni mayor calidad de hijos. Esos son simplemente cuestiones funcionales, funciones de asignación que Él nos da porque Él nos hace colaboradores en su obra. Y este es un regalo y un privilegio de parte del Señor, porque Él es el Dios Todopoderoso. Él no necesitaría de nosotros. Él es más que suficiente para hacer toda su obra, Él completamente solo. Sin embargo, Él nos llama a ser colaboradores de Él por amor, porque somos sus hijos, porque Él desea formarnos y bendecirnos a través de el que participemos en su obra, pero no es para que ganemos aceptación de Él o amor de Él o valor de Él o pertenencia a Él. Eso ya está dado desde la cruz del Calvario en Cristo Jesús, como nos lo enseña Efesios capítulo 1 versículo del 3 al 14.
Estas son solo asignaciones, pero hay muchos que si no tienen un título como evangelista, pastor, apóstol o lo que sea, no sienten que tengan una identidad. De hecho, uno les pregunta, ¿tú quién sos? Y lo primero que dicen, yo soy el pastor de tal lado. En lugar de decir, yo soy hijo de Dios, o yo soy Gustavo y soy hijo de Dios, no. Y lo que dice, yo soy el pastor fulano de tal. Y eso puede ser una señal de que no tenemos identidad, de que nuestra identidad o nuestro valor está en la función y no en el ser hijos de Dios. Pero Dios quiere que nosotros conozcamos que Él nos da esa identidad, ese valor, esa seguridad, esa aceptación y esa pertenencia en el hecho de ser hijos de Dios, y que ya lo tenemos, no tenemos que estar haciendo nada para buscarlo. Lo que hacemos, lo hacemos por amor a Él, lo hacemos por agradecimiento, porque Él nos da el privilegio de participar en su obra, no para ganar absolutamente nada, sino por amor a Él. Porque ya tenemos todo en el hecho de que somos hijos de Dios. Un buen padre también es un buen proveedor, y un proveedor no solo de lo material, sino un proveedor en todos los aspectos de la vida. Y nuestro Padre es el proveedor de todas las cosas, y de una cosa que un padre natural no puede proveer, pero solo Dios, y que Dios sí lo provee, y es el único que puede proveerlo. Ningún padre puede proveer a sus hijos de salvación, de perdón de pecados y de vida eterna, pero nuestro papi, nuestro Abba Padre, sí nos provee de esa salvación, de ese perdón de pecados y de vida eterna, porque Él provee las necesidades integrales de nosotros, espíritu, alma y cuerpo, y para Él no hay ningún imposible en proveer esas necesidades. Y la palabra de Dios claramente nos enseña que Él es nuestro pastor, además de nuestro Padre, y que siendo Él nuestro pastor, nada nos faltará. Y en esto del pastor hablábamos de que hay una clave ahí también. El que es oveja, para que el Señor sea nuestro pastor, nosotros tenemos que ser ovejas. Y la oveja es la que oye su voz y le sigue. Eso quiere decir la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes a Él, nada nos faltará. Sin embargo, siendo salvos, aunque en algún momento o en alguna etapa de nuestra vida no seamos todo lo obedientes que deberíamos ser, el Señor de todos modos va a suplir lo básico. Va a suplir lo básico. No nos va a dejar abandonados ni nos va a castigar cortándonos la provisión de lo básico. Porque Él es Padre y Él es un proveedor. Bueno, si nosotros como hijos, como padres naturales, no les cortamos la provisión a nuestros hijos, aun cuando no sacan buenas calificaciones o cuando se portan mal, etcétera, 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 seguimos cuidando de ellos en el alimento, seguimos cuidando de ellos en el techo, etcétera, 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 cuanto más nuestro Padre no lo hará. Pero si somos obedientes, además de tener el cumplimiento o la satisfacción de nuestras necesidades básicas, el Señor nos va a prosperar, es decir, nos va a dar mucho más allá de lo que nosotros necesitamos, esperamos o entendemos. Porque Él es un buen proveedor y Él es el dueño de todo el oro, de toda la plata, de todas las riquezas, de todo lo creado. ¿Y para qué uno tiene todas las cosas? Para sus hijos. Un padre normal, digamos. Todo lo que tiene es para dárselo a sus hijos. De la misma manera nuestro Padre, si nosotros siendo malos pensamos así, cuánto más nuestro Padre perfecto y bueno no nos quiere dar todas las cosas para que las disfrutemos. Y eso es lo que dice la palabra, que Él nos las da para que las disfrutemos. Solo necesitamos estar preparados, porque muchas veces las bendiciones, si no estamos preparados para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, esas bendiciones se pueden convertir en una piedra de tropiezo, como fueron las riquezas y el poder que tuvo
que tuvo Salomón, que sirvieron de bendición para gobernar a su pueblo, pero en el aspecto personal resulta que tanta riqueza, tanta fama, tanta sabiduría, en lo personal lo que hizo fue que mujeres de otras naciones se le acercaron. Él cayó en relaciones emocionales con ellas, y estas mujeres lo desviaron a sus ídolos durante un tiempo. Entonces, el Señor nos quiere dar todas las cosas, pero como un padre responsable no nos va a dar algo para que nos haga daño, sino que nos lo va a dar en el momento oportuno, cuando ya tengamos la capacidad de poder manejar esas bendiciones, y esas bendiciones sean para que nosotros crezcamos en Él. Pero Él nos da todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos o entendemos. Y como les dije, Él no solo provee lo material, Él provee todo. Él provee lo espiritual, lo emocional y lo material a cada uno de nosotros. Él provee sanidad, consolación, restauración, liberación en lo emocional, como también en lo espiritual y en lo físico para cada uno de nosotros. Un buen padre también, como lo vimos en el Salmo 127, es el que le da a sus hijos visión, propósito y destino. Y el Señor a cada uno de nosotros, a través de su palabra y a través de la dirección de su Espíritu Santo, nos da una visión, un propósito y un destino, no solo uno general para todos los creyentes, sino que en la comunión con el Espíritu Santo, en la intimidad con el Espíritu Santo, Él nos comunica de una manera específica la especificidad del cumplimiento de esa visión, de ese propósito y de ese destino general que Él tiene para todos nosotros. Nos lo da en lo específico para cada uno. Cada uno de nosotros tiene una visión y un propósito específico, y el Señor a través nos lo enmarca en el propósito general a través de su palabra, pero a través de la intimidad y de la comunión con Él nos da el propósito específico y la visión específica para nuestras vidas. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Hasta ahí nos quedamos el día de ayer. Hoy vamos a terminar el tema con 3 aspectos más de lo que el Dios como nuestro Padre hace en nosotros de una manera general, y mañana comenzaremos a ver ya cosas muy puntuales y específicas que forman parte de todo esto, del qué hacer de Dios como Padre para con nosotros. Y notemos que es solo para con los hijos. Hay cosas que Dios hace para todas las personas, para todo el universo, para toda su creación, pero hay cosas que Dios hace en específico, única y exclusivamente para sus hijos. Cosas que son, en primer lugar, la gracia. La gracia de Dios es exclusiva para los hijos. Para el mundo es la misericordia, pero para nosotros como hijos es la misericordia y la gracia y el favor de Dios para con nosotros. Son regalos específicos. Hay regalos específicos para los hijos que el Padre da. Y esos son los que vamos a comenzar a ver el día de mañana. Pero hoy sigamos en el tema general de las actitudes y de los grandes temas que el Señor hace con nosotros como Padre para llevarnos al cumplimiento de esos planes que Él tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Un buen padre es el que forma a sus hijos. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. El Señor le instruye a Moisés para que instruya al pueblo de Israel, de que todos le enseñen la palabra a sus hijos y a los hijos de sus hijos para que les vaya bien.
Es decir, y la palabra de Dios es formativa. El Señor de la misma manera nos forma a cada uno de nosotros independientemente de nuestra edad. Recordemos que por lo que vimos en el pasaje de Isaías 46:4, si no estoy mal, 46:4, él dice que para él, aunque tengamos canas, seguimos siendo como bebés, como niños. Y entonces Él nos sigue formando a lo largo de toda la vida. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos formará todos los días hasta el día de Jesucristo. Y también la palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas que nos pasan en la vida, buenas o que no nos gustan, todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Y también lo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos va llevando de gloria en gloria a que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Y eso es día con día. El Señor nos forma. Y nos forma para que nos vaya bien en la vida, en todo tiempo. Nos forma para que evitemos todo aquello que nos puede robar la bendición. Ayer hablábamos de que la bendición de Dios significa la habilitación que Él nos da para que todas las cosas obren para bien nuestro, para que nos vaya bien en todas las cosas. Es la habilitación de Dios para que nos vaya bien en todas las cosas. Pero Él nos habilita. Pero si no nos formara, la malformación que nosotros traemos de la carne nos evitaría vivir o disfrutar de esa habilitación para que nos vaya bien. Entonces el Señor no solo nos habilita para que nos vaya bien, sino que nos forma para que esa habilitación tenga resultado. Y esto es lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dice, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Y hacer toda clase de bien significa vivir en bendición, porque lo que siembro cosecho. Entonces lo que la palabra de Dios nos está diciendo con esta escritura es que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que nuestra vida sea bendecida. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, también nos muestra otra parte de cómo Dios nos forma. Dice, porque toda la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y por qué esto? Esto es una necesidad nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una parte del corazón que todavía no ha sido renovada, esa parte del ego, del falso yo, que quiere seguir sus propios caminos que le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte, mientras que el Espíritu nos quiere llevar por el camino de la obediencia a Dios, por los caminos de la voluntad de Dios, para que nosotros cosechemos de ello vida eterna, vida abundante, vida bendecida, vida en bienestar, vida plena. Entonces necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios para que disciernan, para que nos muestren las verdaderas intenciones del corazón, porque el corazón es engañoso y perverso, pero la palabra de Dios nos muestra esa parte engañosa y perversa del corazón para que nos apartemos de ella y no perdamos la bendición que tenemos en el Señor. Por eso es necesaria la formación. Y parte de la formación también es la disciplina del Señor, como nos lo enseña la palabra en Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 11. El Padre nos educa de la misma forma que nuestros padres terrenales, por precepto o por disciplina. Por precepto significa nos enseña principios, nos enseña valores, nos enseña leyes, nos enseña
normas bajo las cuales vivir. Si no las obedecemos, entonces entramos en el aspecto correctivo o disciplinario de Dios, que siempre es por amor y para nuestro bien, no para nuestro mal. Es para nuestro bien. Contrario a lo que nos puede suceder en algunos casos con algunos padres terrenales. Algunos padres terrenales no disciplinan a sus hijos o no los castigan para bien, sino los castigan como venganza, como para hacerles daño, mientras que el Padre jamás va a hacer eso, jamás nos va a dañar, ni va a usar la disciplina como venganza. Él siempre va a usar la disciplina como un proceso de amor y de formación para que nos vaya bien en la vida. Y eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 11. Dice, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y de rectitud. Como vemos aquí, la disciplina del Señor es una disciplina que contrasta con la disciplina de los padres humanos. Muchas veces, como les decía, los padres humanos nos corrigen o como castigo o como efecto de su ira o como venganza, pero no realmente para formarnos, mientras que el Padre siempre nos va a corregir para formarnos, para que nos vaya bien en la vida, para que enderecemos nuestros caminos hacia el camino que está sembrado de todas las bendiciones con las que Él nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús, como dice Efesios 1:3, y que las vivimos como resultado de caminar en la obediencia del Señor. Si nos vamos por un camino diferente, que no sea el camino de la voluntad de Dios, nos vamos a apartar de esas bendiciones. Entonces Él usa la disciplina para regresarnos a ese camino que Él ya llenó de bendiciones para cada uno de nosotros. Miremos repasemos otra vez lo que Él dice en cuanto a la disciplina. Dice, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida según lo que les parecía más conveniente. O sea, podía ser que lo que a ellos les parecía más conveniente no fuera lo más conveniente para nosotros si se estuvieran equivocando. Pero dice la palabra, Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, porque nos ama y porque quiere lo mejor y porque Él nos ha habilitado para que nos vaya bien en la vida y nos estamos desviando de ello. Entonces por ello nos corrige para formarnos, para que nosotros caminemos en ese camino que Él tiene de bendición para cada uno de nosotros. Él nos forma, Él verdaderamente es un Padre bueno y que nos da la disciplina justa y necesaria para llevarnos a ese camino de bendición. Por el otro lado, un buen padre, también da dirección y consejo a sus hijos. Y los padres, aunque a veces los padres terrenales son ausentes, y entonces no están accesibles para ese consejo o para esa dirección que nosotros necesitamos. Sin embargo, nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Padre, nuestro Papito, siempre está disponible
para darnos ese consejo. Lo dice la palabra en Hebreos 4:16. Tenemos libre y confiado acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y eso implica la dirección y el consejo que necesitamos para cualquier situación. Además de ello, la palabra de Dios dice en el Salmo 119, Él nos ha dejado su palabra, y en el Salmo 110 para darnos dirección y consejo también. El Salmo 119, 105 nos enseña que su palabra para nosotros es lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. ¿Para qué? ¿Para qué es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino? Para iluminarnos, para guiarnos, para que vayamos por el camino recto, por el camino de las bendiciones que Él tiene, por el camino de su buena voluntad agradable y perfecta. Y ese agradable y perfecta significa un camino provechoso, un camino de prosperidad, de bienestar, de abundancia, de bendición, de plenitud. Él quiere eso para nosotros. De hecho, es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que no pensemos como piensa el mundo, sino que nos renovemos por la palabra de Dios en nuestro entendimiento, en el espíritu de nuestra mente, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, su palabra es la que Él nos deja su palabra para que nos dé dirección y consejo para que caminemos en su buena voluntad agradable y perfecta. Y por si tuviéramos cualquier duda o cualquier pregunta, tenemos, además de la palabra, libre acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y además de ello, tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas y que nos guía a toda verdad, es decir, a la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea que el Señor ha provisto, Él provee todos los días para que nosotros tengamos todas estas cosas, incluida esa dirección y ese consejo. No es algo que el Señor hace eventualmente, está disponible para nosotros todos los días. El problema no está en Dios. Si no estamos disfrutando de esto, el problema no está en Dios. El problema nunca está en Dios. El problema siempre está aquí. El verdadero problema de nosotros los seres humanos está en nuestro corazón. El problema de nosotros es el problema del corazón, de que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, por ignorancia, porque no conocemos las escrituras, porque no las escudriñamos, porque no las meditamos, no las estudiamos, porque no las buscamos, el problema es que muchas veces somos engañados por ese corazón engañoso y perverso, que tiene caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que su fin es camino de muerte. Es impresionante, mire. Yo insisto mucho en esto todo el tiempo. Además de ser pastor, yo soy consejero bíblico, y además de ser consejero bíblico, ejercí como psicólogo en lo secular. Y déjeme decirle algo. He llegado a entender, sin ningún lugar a dudas, que nuestro mayor enemigo no es el diablo. Nuestro mayor enemigo es ese corazón perverso y engañoso que llamamos ego. Esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, el autor de esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y la única manera que nosotros tenemos de ganarle la partida a ese infeliz que nos conoce perfectamente porque ha vivido con nosotros toda la vida, camina con nosotros, duerme con nosotros, vive con nosotros, come con nosotros, trabaja con nosotros, se divierte con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. La única manera de lidiar con ese infeliz es a través del conocimiento de la palabra de Dios, de la obediencia a la palabra de Dios y de la comunión constante con el Espíritu Santo para vencerlo. Y Jesús nos lo enseña en su palabra, en la palabra. Cuando Él estaba en la última cena, hablando con sus discípulos, les dice algo que a veces nos pasa desapercibido.
Dice, ya viene el príncipe de este mundo, el diablo, pero no tiene nada en mí. ¿Qué estaba diciendo con eso? No, yo no tengo ego que él pueda tocar para tentarme y buscar seguir mis propios caminos, porque el mismo Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Yo no hago nada que no vea hacer al Padre. No digo nada que no oiga decir al Padre. O sea, él vivía en una vida de completa sujeción al Padre. Y es lo que él nos está indicando y es lo que él quiere lograr en nosotros de día en día por el Espíritu Santo y por la palabra. Que cada día nuestro yo sea menos. Y que cada día nuestro espíritu sea más. La palabra de Dios dice es necesario, ojo, no dice es opción o una posibilidad, dice es necesario, indispensable, prioritario, que yo mengüe y Él crezca. Que ya no viva yo, que viva Cristo en mí. Que tome mi cruz y niegue ese yo todos los días y siga a Cristo. Entonces voy a vivir vidas bendecidas. El yo es engañoso. Y todo lo que la palabra de Dios nos enseña y todo lo que el Espíritu Santo nos va a guiar va a ir dirigido a que neguemos ese yo, a crucificar ese yo, lo dice Romanos 8:13, que crucifiquemos las obras de la carne por el Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos vivir en la bendición, en la abundancia, en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Pero para ello necesitamos lo que dice el Salmo 119:24. Que sus testimonios sean nuestras delicias y nuestros consejeros. Que su palabra sea nuestra delicia y nuestra consejera. No que la palabra solo la busquemos cuando necesitamos un bombero o cuando necesitamos un consejero externo para algún problema específico o cuando tenemos una necesidad. Dios no es ni cajero automático, ni bombero, ni consultor externo. Dios es Dios, Él es nuestro Padre. Él quiere vivir en nosotros. Él quiere que nosotros le entreguemos el control total de nuestras vidas. Porque si le entregamos el control total de nuestras vidas, Él nos va a llevar por esa buena voluntad agradable y perfecta, por esa vida abundante, vida de bendición, vida de plenitud, vida de bienestar que Él tiene para cada uno de nosotros. Él no quiere ser mi piloto, no quiere ser mi centro. Él quiere ser todo en mi vida. Y hacia eso nos lleva su palabra. Dice el Salmo 1. Mire, este es un salmo tan hermoso y es tan simple, pero tan enriquecedor si tan solo lo hiciéramos. Porque ahí está resumido todo lo que significa la palabra. Y todo lo que hace la palabra en términos generales. Lo específico lo encontramos descrito a lo largo de toda la palabra, pero en el Salmo 1, versículos del 1 al 3 nos enseña todo el efecto de la palabra en la vida de nosotros. Dice el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Qué significa esto? Que tener nuestra delicia en la palabra y meditar de día y de noche nos va a apartar de los caminos del mal, de los caminos de ese ego engañoso y perverso que parecen buenos pero que su fin es muerte. Y por el otro lado nos va a dirigir a los caminos de Dios, que son caminos donde todo lo que hagamos nos va a salir bien, donde vamos a tener bendición, prosperidad, abundancia, plenitud, bienestar. Eso es lo que hace la palabra.
La palabra nos aleja del mal y nos acerca al bien. Pero para ello necesitamos no que la palabra sea algo ocasional. Dice que la palabra sea nuestra delicia y meditemos en ella de día y de noche. Solo de esa forma vamos a vivir en una vida plena. Lo demás es suposición o presunción, porque tenemos la presunción de que no haciendo lo que la palabra de Dios dice, vamos de todos modos a cosechar lo que la palabra de Dios dice que cosecharíamos si la hiciéramos. Eso es presunción, eso no es fe. A la gente mucha gente confunde fe con presunción. La fe es obediencia a la palabra de Dios. Pero mucha gente cree que solo con confesar la palabra de Dios o con medio conocer la palabra de Dios se va a cumplir en sus vidas. Sin la obediencia, eso no es fe, eso es presunción. Suposición, no fe. Hebreos 11:8 nos dice claramente que por la fe Moisés obedeció. Y Pablo nos enseña también en una de sus epístolas que el evangelio es para la obediencia, porque dice: yo fui llamado por Dios para predicar el evangelio en todas las naciones para la obediencia por la fe. Y hemos confundido con el posmodernismo cristiano o el liberalismo cristiano o el humanismo que se dice cristiano. Hemos entendido mal la fe, porque parecería que la fe es solo confesar la palabra y ya estuvo. Y nos hemos olvidado de ese aspecto fundamental de la fe, que es la obediencia. Si no hay obediencia, no hay fe. Hay presunción o suposición o confesión positiva, llámelo como quiera. Pero no es fe. La fe nos lleva a la obediencia. Y la palabra de Dios nos dirige y nos aconseja para que vivamos en la obediencia y por lo tanto en la bendición. Toda bendición del Señor está sujeta a la obediencia a su palabra. Él no hace nada fuera de la obediencia. Porque la desobediencia es rebelión y la desobediencia es pecado y el Señor aborrece el pecado. El Señor no puede bendecir el pecado, ni puede bendecir al pecador con lo que está reservado para sus hijos. Y eso no lo hemos entendido, o no lo entendemos en muchos sectores de la cristiandad el día de hoy. La palabra de Dios no es para que nosotros la tomemos y la usemos fuera del contexto en el cual la misma palabra de Dios nos dice que la debemos utilizar. Y el contexto en el cual la palabra se debe usar es en el contexto de la obediencia. No en el contexto de la presunción, de la suposición o de la confesión positiva. Muy bien. Sigamos, y el último aspecto que vamos a tratar, estos no son los únicos aspectos que implican la paternidad de Dios, pero son aspectos fundamentales que nosotros necesitamos conocer como básicos para poder comenzar a vivir en la paternidad de Dios hacia cada uno de nosotros. El último aspecto que quiero tratar en cuanto a la paternidad de Dios es que un buen padre siempre va a estar dispuesto a apoyar a sus hijos en sus proyectos, a sus hijos en sus planes, y la palabra de Dios nos dice exactamente eso en cuanto al Señor. Muchas veces los papás fallamos y resulta que nuestros hijos nos llevan sus planes y nosotros les decimos: no tengo tiempo, no puedo, o me parece una tontería, sin siquiera analizarlo ni nada. Pero la palabra de Dios nos dice respecto a ese apoyo que Dios nos da, que número uno, pongamos nuestros planes delante de Él y Él los va a corregir, los va a alinear a lo que es su voluntad y los va a bendecir. Eso es lo que nos dice Proverbios capítulo 16, versículos 1 y versículo 3. Pero también en Deuteronomio 33, 27 dice la palabra: el Dios eterno es tu refugio, su eterno poder es tu apoyo. Hizo huir de
tu presencia al enemigo y a ti te ordenó destruirlo. El poder de Dios está ahí para apoyarme, pero apoyarme para hacer lo que es la voluntad de Dios, no mis propios caprichos. Y si es la voluntad de Dios, nos va a salir bien. Si es nuestro propio capricho, es caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, Dios no va a bendecir eso, porque no nos conviene. Entonces el Señor con su poder nos ayuda, nos apoya para el cumplimiento de nuestros proyectos que están alineados al propósito de Dios para nuestras vidas. Y nos lo reafirma también este apoyo en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que tenemos libre y confiado acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, pero para un oportuno socorro que es conforme a su voluntad. Mi amado, mi amada, el vivir bajo la paternidad de Dios, el poder vivir y disfrutar de la paternidad de Dios, el vivir como hijos de Dios y experimentarlo a Él como Padre, tiene un solo requisito: la fe para la obediencia. Cuando tenemos esa fe para obedecer la palabra, vamos a ver todas estas manifestaciones de la paternidad de Dios en nuestras vidas manifestadas plenamente, y las vamos a poder disfrutar. Si somos desobedientes, Dios de todos modos es un Padre con estas cualidades, pero nosotros no vamos a poder disfrutar de ella, porque o vamos a estar bajo el ataque constante del diablo, de la carne y del mundo, o vamos a estar bajo la cosecha de nuestras malas siembras, o vamos a estar bajo el proceso de la disciplina del Señor. Pero si somos obedientes al Señor, vamos a poder disfrutar de todo lo mejor que Él tiene para cada uno de nosotros, de lo mejor que Él nos da. Vamos a poder disfrutar de la comunión, de la intimidad y de la presencia real de Él en nuestras vidas. Vamos a vivir bajo la protección del Señor, que es lo que dice el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí esto es donde les digo que mucha gente vive en presunción, o en suposición, o en confesión positiva, porque confiesan el Salmo 91, pero no obedecen a la palabra. Y lo que dice el Salmo es precisamente eso: el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, el que permanece en Él. ¿Y quién es el que permanece en Él? El que guarda sus mandamientos, el que vive en obediencia. Por lo tanto, el Salmo 91 es un beneficio para los hijos obedientes. Para los hijos que no son obedientes está la disciplina del Señor, antes de que puedan vivir bajo la sombra del Omnipotente, bajo los beneficios de la sombra del Omnipotente. En el Señor también tenemos seguridad para protegernos de todo mal. Él es un Padre que nos protege de todo mal, nos da identidad, valor, seguridad, aceptación, pertenencia, que son 5 necesidades emocionales básicas del ser humano, para que el ser humano viva en bienestar, y el Señor nos las provee, esas y muchas más. Aparte, obviamente, la primera necesidad del ser humano para vivir en bienestar es salvación, perdón de pecados y vida eterna. Pero después de ello está el amor, la aceptación, el propósito, la identidad, y todas esas cosas nos las provee el Señor. Además, Él nos provee de todo lo que necesitamos en todos los aspectos de nuestra vida, nos forma y nos da dirección y consejo y apoyo para poder caminar en su buena, agradable y perfecta voluntad, y en esa vida de bendición, en esa vida en la cual todo lo que hagamos nos va a salir bien. El mejor deseo del Padre es que a todos nos vaya bien, viviendo en su buena voluntad, agradable y perfecta. Él es el Padre perfecto, Él está disponible 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas por día, 7 días a la semana, 365 días al año, y año tras año,
para cada uno de nosotros sus hijos, para bendecirnos con todas las bendiciones que significa que Él sea nuestro Padre. Y como lo dije al principio, el problema no está nunca en Él, el problema está en nuestro corazón. Si nosotros lo buscamos a Él como Padre, vamos a vivir en esa manifestación plena de su paternidad. Si no, vamos a recibir bendiciones, pero no vamos a vivir en esa plenitud, porque ni nos vamos a dar cuenta, vamos a estar afanados en muchas otras cosas, como problemas, malas cosechas, tempestades, tormentas, malas decisiones, malos caminos, y no vamos a poner atención en todas las bendiciones que el Padre, como Padre, está derramando en cada uno de nosotros. Entonces necesitamos estar concentrados en Él, estar enfocados en Él, para poder disfrutar de todo lo que Él hace todos los días en nuestra vida. No podemos o no deberíamos desenfocarnos en ningún momento de eso. Él es un Padre maravilloso. Él es... yo no sé si lo leí en un libro o algo, pero eso resuena siempre en mi mente cuando estoy hablando de la paternidad del Señor. Y Él es el Padre que siempre soñamos. Y no solo el Padre que siempre soñamos. Él es mucho mejor que el Padre que siempre soñamos. Él es perfecto. Absolutamente perfecto. Absolutamente poderoso para que esa perfección se manifieste en nuestras vidas. Para hacer que esa perfección se manifieste en nuestras vidas. Y además es perfectamente omnisciente y omnipresente para saber qué es exactamente lo que cada uno de nosotros necesita para que nos vaya no bien, excelentemente, perfectamente en nuestras vidas. Pero tenemos que vivirlo como Padre, necesitamos vivirlo como Padre. No es que tengamos, porque no es obligación. Si no queremos, nosotros no lo perdemos. Dios sigue siendo Dios y sigue siendo inconmovible en su trono. El problema es que si nosotros no lo perdemos, nosotros somos los afectados. Pero para vivir como hijos, la misma palabra nos lo dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 18. Como hijos obedientes. Lo que el Padre anhela, desea de cada uno de nosotros es su obediencia, y cuando vivimos en la obediencia disfrutamos de toda la plenitud de lo que Él nos da. Él no deja de dárnoslo. Nosotros dejamos de recibirlo. ¿Por qué? Porque en lugar de enfocarnos en todas las bendiciones que Él nos da, estamos enfocados en nuestros caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión. Estamos enfocados en las tormentas que vienen a nuestra vida por la desobediencia, o en la cosecha de las malas cosechas que vienen por nuestras malas siembras. Así que esta es una invitación a que vivamos bajo la protección del Padre, en obediencia a Él, para disfrutar de todos estos beneficios, bendiciones que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros como sus hijos. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Permítame un ratito, no se vaya a salir, vamos a orar por usted y por todos los suyos. Solo le quiero hacer algunos recordatorios, y es que si esta enseñanza fue de bendición para sus vidas, que por favor la comparta con sus contactos en sus redes sociales, para que también sea de bendición para ellos. Número 1. Número 2, les recuerdo que tenemos 3 recursos a su disposición que el Señor nos ha dado para poder edificar, exhortar y consolar su vida, y para prepararnos para la venida de Cristo, para ser la novia, para vivir como hijos. Y esta es la página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde usted puede encontrar cualquier cantidad de estudios sobre cualquier cantidad de temas que correspondan a la vida cristiana en bosquejos. Luego está también el canal de YouTube, @Gustavo Bianchi. La página de internet es www.reyesysacerdotes.net. El canal de YouTube es Gustavo Bianchi, @Gustavo Bianchi. Y
Y el tercer recurso son estas enseñanzas que tenemos todos los días, normalmente a las 8 de la noche, solo los martes es a las 8:30 y los miércoles a las 6 de la tarde. Y de ahí todos los demás días, salvo el sábado que no tenemos, todos los demás días es a las 8 de la noche. Así que le invitamos a aprovechar esos 3 recursos que el Señor ha puesto a nuestra disposición para bendecir nuestras vidas y seguir creciendo cada día a la imagen de Cristo, a la estatura del varón perfecto, a revestirnos como la novia de Cristo que Él viene a traer en el próximo arrebatamiento. Todos los recursos son gratuitos, no tienen ningún costo. Solo le pediríamos que si entra al canal de YouTube, marque suscribirse. No tiene ningún costo ni ninguna responsabilidad para usted, pero nos da beneficios a nosotros como página en YouTube. Muy bien, vamos a terminar orando, así que le voy a pedir que me acompañe en esta hora. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo y por tu palabra que nos revela, Señor, cada día esos beneficios hermosos y maravillosos que tenemos, Señor, en ti como nuestro Padre, Señor. Padre, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que esta palabra, Señor, no sea solamente una palabra de información, sino sea una palabra de transformación de nuestras vidas, de nuestro hacer, de nuestro corazón, para que cada día, Señor, vivamos como tus hijos y te vivamos a ti, Señor, como Padre, y podamos vivir, Señor, en esa plenitud de bendiciones que implica tu paternidad para con cada uno de nosotros, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, también venimos en esta hora aprovechando ese beneficio que tú nos has dado, Señor, de poder entrar al trono de tu gracia con libertad y confianza para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor, no solo de nosotros, sino también de los nuestros, Padre. Señor, te pedimos por tu infinita misericordia y gracia que tu Espíritu Santo que está con cada uno de nosotros también, Señor, esté con los nuestros, sanando al que está enfermo, restaurando el corazón de aquellos, Señor, que están operando bajo el dolor del ego que no quiere, que se resiste a morir, Señor, para que tú seas quien ocupe el lugar, Señor. Padre, también te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, rompa todo yugo de mentira, de atadura, de argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Que tu mano poderosa, Señor, esté también sobre cada uno, sanando al que esté enfermo, Señor. Si alguno de los nuestros no te conoce, que tu Espíritu Santo obre en ellos, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio, para que se vuelvan a ti, Señor, de todo corazón. Y Padre, a los hijos pródigos, Señor, vuélvelos en sí. Trae arrepentimiento a su vida para que vuelvan a tu casa, Señor. A los que se han enfriado en su amor, que tu Espíritu Santo avive el fuego de tu amor en sus corazones, Señor. Y si alguno está debilitado en la fe, que tu Espíritu Santo, Señor, lo fortalezca y lo afirme nuevamente. Padre, también te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche no solo reponga nuestras fuerzas físicas, Señor, sino que también, Padre, ministre nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, activando todas esas semillas de bendición de tu palabra en nuestras vidas para que produzcan fruto y fruto abundante para gloria tuya, bendición nuestra, Señor, y de los que están a nuestro alrededor. Te pedimos también que tu Espíritu Santo en esta noche nos llene de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana, Señor, hagamos todo lo que tengamos que hacer en tu gozo y en tu fortaleza, Padre, y produzca fruto para gloria tuya y bendición nuestra, Señor. Padre, en esta hora también pedimos por la paz de Jerusalén, Señor, te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú obres en la vida de sus enemigos, Señor, volviéndolos en sí para que se vuelvan a ti de todo corazón y depongan las armas, Señor, y dejen de atacar a Israel. E igualmente te pedimos, Señor, que tú guardes a Israel de todos sus enemigos, Padre, aunque sabemos, Señor, que todo esto es profético, está dicho en tu palabra, Señor, pero igualmente tu palabra dice que oremos por la paz y la bendición de Jerusalén y de Israel y en obediencia lo
lo hacemos, Señor, creyendo que tú de alguna manera en medio de esta situación te ingeniarás, Señor, para que en Jerusalén y en Israel haya paz y haya bendición, Padre. Señor, también te pedimos por todos los que están enfermos en cualquier lugar, Señor, en las salas de cuidados intensivos, Señor, en las camas de hospitales o recuperándose en sus casas. Padre, que tu Espíritu Santo se extienda hasta ellos, Señor, y produzca en ellos una sanidad y una restauración sobrenatural, y que sepan, Señor, que fuiste tú, para que aquellos que no te conocen se vuelvan a ti, y los que te conocen, Señor, se vuelvan aún más hacia ti, Padre. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos gracias por las respuestas a nuestras oraciones, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por ello, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida noche y un bendecido viernes, y mañana nos volvemos a encontrar a las 8 de la noche, si Dios lo permite, y mientras tanto les envío un abrazo, bendiciones y mi agradecimiento por conectarse con nosotros para estas enseñanzas todos los días. Que el Señor les bendiga, les guarde. Un abrazo y bendiciones, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana.